Bueno, hermanos, nos preparamos para la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios en esta hora. Dios mío, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por el tiempo que hemos tenido alabando y adorando, Señor, tu santo nombre. En este momento te pedimos ahora que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, a ponerla en práctica cada día de nuestras vidas, que estemos atentos a lo que hoy quieres hablar a nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero compartir un mensaje que sé que muchas veces se ha compartido, sobre todo aquí en esta iglesia, pero siempre es bueno recordarlo. Siempre es bueno recordar diferentes mensajes, diferentes historias, para ayudarnos, ¿verdad? A decir, es verdad, sabía que estaba ahí, pero qué mensaje tan extraordinario nos da. Creo que la palabra de Dios, si la leemos hoy y mañana volvemos a leerla, la misma historia, el Señor seguiría hablando y sorprendiéndonos a la luz de la palabra, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque siempre nos está instruyendo, nos está enseñando y nos está corrigiendo y damos gracias a la palabra del Señor. Pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón de traer un mensaje y habla de la gratitud. ¿Eres agradecido con Dios? Te pregunté cuando empezábamos el culto. Hay una expresión que a veces llama la atención. No sé cómo respondes tú, pero yo tengo por costumbre responder de la siguiente manera. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. O bien, gracias a Dios. Pero esa expresión hay personas que le causa curiosidad. A mí, por ejemplo, cuando yo digo esa palabra, esa expresión, yo estoy bien, gracias a Dios, me dicen, gracias a Dios, ¿será gracias a ti? Gracias a que trabajas, gracias a que haces esto, gracias a que tienes lo otro, puedes comer, puedes vivir. Y se sorprenden, ¿no? Al usar la expresión gracias a Dios. Yo no sé si tú tienes por costumbre usar esa expresión, pero si no la tienes, te animo a que la uses. Porque das testimonio de que gracias a Dios estamos bien, estamos de pie, ¿verdad? Gracias a Él. Y es la oportunidad de testificar de las bondades y del amor de Dios para nuestras vidas. Y en las Escrituras nos habla muchísimo con respecto a la gratitud. Incluso dice que el carácter de los últimos tiempos, ¿saben cómo va a ser? Van a ser personas ingratas, que no van a ser agradecidos en nada. Piensan que se lo merecen, que todo lo que han alcanzado es por sus méritos, que si alguien le da algo es por el objetivo del esfuerzo que ha tenido, pero no va a dar gracias. Siempre estoy encima de mis hijos en todo momento, inculcándole y enseñándole de ser agradecido. Papá, ¿me puedes traer esto? ¿Cómo se dice? Por favor. Y cuando se lo doy, ¿cómo se dice? Gracias. Porque parece que los niños tienen al servicio a sus padres en todo, ¿no? Pero no son agradecidos en nada. Y tienen los niños que aprender a dar gracias. Gracias en todo, ¿no? Y la gratitud es un corazón que acepta la voluntad de Dios. Eso es la gratitud, una persona que acepta la voluntad de Dios. La persona que no agradece, sino que se queja, le está diciendo a Dios que lo que le ha dado, le ha permitido, no está bien. Pero cuando le damos gracias a Dios, le estamos diciendo, Señor, yo acepto tu voluntad. Yo doy gracias a pesar de que no entienda, yo doy gracias por lo que estoy pasando. Entonces hoy vamos a tocar algunos textos y quiero empezar con una historia que sé que muchos de ustedes la conocen, Lucas capítulo 17. En esta historia ya hay muchas partes, muchas cosas que me llaman mucho la atención. Lucas 17, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Fíjense, es curioso porque se puede decir de las pocas veces donde hay un grupo de personas que tienen la misma enfermedad. Casi siempre un paralítico, ¿verdad? Un ciego, pero estaban solos. A veces hay un evangelio que ya habla de 2 ciegos, pero 10, aquí sí los nombra, dice que habían 10 leprosos. Y dice que estos leprosos le salen al encuentro, los cuales se pararon de lejos. Muy bien, sabemos que las personas que tienen lepra en aquel momento
se les prohibía entrar a las aldeas, se les prohibía tener contacto con las personas. Tenían que estar aislados, tenían que estar lejos de donde estaban todas las personas. Y ellos tenían que presentarse al sacerdote y el sacerdote tenía que decirles si tenían lepra. Si tenían lepra, entonces tenían que haber unas normas que ellos tenían que cumplir. Si no me equivoco, están en Levítico 13, capítulo 13 y capítulo 14, donde hay unas normas establecidas para esta enfermedad. Ellos tenían que salir de donde estaban todas las personas, aislados, tenían que cubrirse por todo su cuerpo, ¿verdad?, por un cierto tiempo. Si eran sanados, gloria a Dios. Y si no, podían morir por esa enfermedad. Y cuando ellos se encontraban en el camino con algunas personas, ellos tenían que decir impuros, impuros, ¿verdad?, para que las personas supieran que ellos tenían lepra. Por eso es que dice que sale al encuentro a Jesús 10 leprosos y dice que están ¿desde dónde? Desde lejos. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Son hombres que quizás sus vidas era una vida normal. Quizás hombres que pasaban tiempo con su familia, hombres que trabajaban, hombres que vivían como cualquier otra persona, pero se encontraron en un momento de que se encontraron con la enfermedad de esta lepra y a causa de la lepra se aislaron. Ya no podían estar cerca de sus seres queridos, habían perdido su trabajo y estuvieron que estarlo juntos los 10, ¿verdad?, ya que tenían la misma enfermedad. Y le claman al Señor diciendo que tenga misericordia de ellos. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjate que dice el Señor: mostrad a los sacerdotes. Ellos podían haber dicho otra vez: si es que ya nos mostramos a los sacerdotes y nos han dicho que estamos enfermos. Podían haber cuestionado el mandato de Jesús. Le podían haber dicho: vamos a ir a los sacerdotes, ¿para qué? ¿Para perder el tiempo? ¿Para qué nos vamos a mostrar a los sacerdotes si estamos llenos de lepra? Nos van a expulsar nuevamente, nos van a decir que estemos aislados. Pero no fue así. Ellos obedecieron. Ellos obedecieron al Señor. Ahora la pregunta sería: ¿y por qué Jesús no les dijo en ese momento que fuesen limpios? Podía haberlo dicho, podía haberlos sanados al momento. Pero el Señor quería un acto de obediencia, donde muchas veces el Señor demanda de nosotros un acto de obediencia, un acto de fe. El acto de fe es lo que demuestra que la gloria de Dios se pueda derramar, que nosotros demos ese paso. Vemos nosotros que el Señor se le presenta a un ciego y dice que unta lodo sobre sus ojos y le dice: límpiate en el estanque de Siloé. Para caminar un ciego de donde está al estanque de Siloé había mucha distancia, pero el Señor quería ver la obediencia, si verdaderamente su confianza y su fe estaba puesta en Él. Porque ellos se acercaron al Señor y le dijeron: Maestro, ten misericordia de mí. Si tú estás pidiendo misericordia de mí, si tú me estás llamando maestro, es porque tú tienes una fe puesta en mí. Entonces yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Muéstrate a los sacerdotes. Si es así como lo estás diciendo, tus labios están diciendo que quieres misericordia, quieres un cambio, y te has acercado a mí porque tienes la fe puesta en que yo puedo tener el control de esa sanidad, pues entonces yo quiero un acto de obediencia. Y hay personas que quieren recibir el milagro, quieren recibir el sustento, ¿verdad?, que Dios provee, pero no quieren dar el paso de obediencia. No quieren confiar en Dios. No quieren saber esperar en el tiempo del Señor. Lo quieren ya y ahora. Y quizás ese tiempo que el Señor ha determinado desde que estuviste orando hasta ahora y no lo has recibido, es porque el Señor quiere ver tu actitud de obediencia. Quiere ver si verdaderamente nosotros como hijos de Dios que hablamos y confiamos en Él y confiamos en su promesa, somos capaces de aguantar ese tiempo que el Señor ha determinado para obrar en esa oración. Estos 10 leprosos no cuestionaron al Señor. Estos 10 leprosos obedecieron. Así como obedecieron a aquellos hombres cuando el Señor le dijo: quitad la piedra, cuando iba a resucitar a Lázaro. La hermana cuestionó y dijo: Señor, ya hiede. Lleva 4 días muerto y ya hiede el cuerpo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitad la piedra. Como aquellos cántaros del primer milagro que hizo el Señor, que convirtió el agua en vino.
Llenaron los cántaros de agua. Hubo un acto físico también de obediencia para que se pudiera haber un milagro. Y el Señor está esperando ese momento de obediencia, ese acto por fe, ese paso por fe. Que su pueblo aprenda a confiar, que los hijos aprendan a confiar, que nosotros como hijos de Dios aprendamos a confiar en sus promesas. Y entonces vamos a ver respuestas del Señor. Dice que estos 10 hombres, cuando escucharon al Señor que les dijo esto, que se presentaran a los sacerdotes. ¿Por qué tenían que presentarse a los sacerdotes? Porque ellos sabían que los sacerdotes eran los que podían decirles a ellos si verdaderamente estaban limpios o no estaban limpios. Era el que le daba como prácticamente el sello de decir, estos hombres están totalmente limpios, ya no están enfermos, pero tenían que presentarse a los sumos sacerdotes. Versículo 15. Perdón, vamos a leer el versículo 14, que no lo leímos completo. Cuando él los vio, les dijo, id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Te imaginas la cara de ellos al verse que esa enfermedad tan grave, aquello que nada había solución para sus vidas, que lo había alejado de sus familias, que estaban viviendo ahora una vida diferente a la que vivían antes, ahora de repente al obedecer al Señor cuando le dijo mostraba a los sacerdotes y ellos toman de vuelta el camino para mostrarse a los sacerdotes, porque si Jesús nos ha dicho que fuéramos a los sacerdotes, vamos a ir y vamos a obedecer, de repente comienzan a ver sus manos y su piel, o incluso ellos mismos no se habían dado cuenta, sino que el uno al otro comienza a darse cuenta y dice, pero no tienes nada, mira tu mano está limpia, tu cara. Y el otro comienza a ver si se comienzan a dar cuenta que se están limpiando, que está cayendo esa enfermedad a medida que van caminando para mostrarse a los sacerdotes. Pero es que así ha pasado en nuestras vidas espiritualmente. Una vez que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas ha comenzado a cambiar. Nuestro corazón ha comenzado a limpiarse, nuestro espíritu ha comenzado a limpiarse y hemos empezado a ser una nueva criatura en el Señor. ¿A qué? A medida que hemos ido caminando, buscando la voluntad del Señor. Hemos visto cómo ha cambiado nuestro carácter, ¿verdad? Cómo antes la ira nos podía. Y ahora, gracias al Señor y a las Escrituras, hemos controlado la ira. Cómo nos enojábamos tan fácil y ahora no nos enojamos. Tenemos ese dominio, ese control a nuestro carácter, nuestro temperamento. No queríamos saber de nada. Y ahora nos preocupamos por los demás, los unos por los otros. Y comienza a haber un cambio en nuestras vidas. Aquel que era tan tímido, que pasaba desapercibido, ahora está hablando y predicando el evangelio a otros. Aquel que no quería saber nada de sus familiares, ahora está buscando a sus familiares cuándo reunirlos para hablarles del mensaje y predicar el evangelio. Y comienza a haber un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad. Hemos conocido el camino, como dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la hemos conocido. Y ahora nuestra vida ha cambiado. Y el Señor ha ido sanando, ¿verdad? Cada área de nuestras vidas. Ahora fíjate lo que dice el versículo 15, que es lo que me sorprende. Entonces, uno de ellos, uno de 10, solamente uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando, o sea, exaltando el nombre del Señor, a Dios en gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. De 10 hombres, solamente uno fue el que se devolvió. Solamente uno reconoció el poder del Señor en ese momento. Solamente uno daba voces de alegría y de gozo al ver lo que había acontecido en su vida. ¿Y por qué no fueron los otros 9? ¿Por qué los otros 9 no tuvieron el sentir que tuvo este hombre samaritano? Al ver lo que había acontecido, ¿por qué no se devolvió y le dio gracias al Señor? Solamente uno. Y es triste porque a veces nos vemos reflejados en esta historia de tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que poco somos agradecidos con Él. A veces no somos conscientes, ¿verdad?, del lugar donde estamos durmiendo. ¿Cuántas personas están durmiendo bajo de un puente?
Y a veces decimos, ay, duermo tan fatal en este colchón, tiene como un resorte que me da aquí. Sí, pero tienes un techo donde puedes descansar. Hay otros que no, que ni siquiera un techo tienen donde dormir. Otra vez vamos a comer arroz frío, blanco. Por lo menos tienes su arroz que comer. Hay gente que están buscando en los cubos de basura a ver las sobras de lo demás para poder comer. Este móvil que a veces se le va la cobertura, no funciona. Hay gente que no tienen cómo localizar porque ni móviles tienen. Y siempre, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos comparamos con el que más tiene. Y por eso vienen las quejas a tu vida. Pero mira lo que tiene aquel hermano, si yo tuviera aquello, si yo tuviera lo otro, y a veces creemos que por querer tener más podemos bendecir y ayudar a otro. Hermano, si tú no eres de bendición en este momento, en la situación en la que estás, créeme que teniendo tampoco lo vas a hacer. Porque nosotros somos siervos del Señor teniendo o no teniendo. A mí no me va a limitar servir al Señor si tengo o no tengo. Yo sigo sirviendo al Señor. Y tenemos que ser agradecidos por todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y a veces ya lo damos por hecho todas las cosas. El levantarnos y el respirar, el podernos poner de pie. ¿Sabes cuántas personas se despiertan por la mañana y no pueden levantarse por sí solos? Que tienen que depender de otro para que lo levante de su cama. Y aún así se levantan con una sonrisa y le dan gracias a Dios y glorifican al Señor y se alegran. Y para nosotros es un confrontamiento de ver la actitud de este hombre que no se puede levantar. Y nosotros que nos ponemos poder de pie nos estamos quejando. Está lloviendo, Señor, ahora no tengo paraguas. Qué lección tan grande, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo estuve 2 años yendo al albergue, una de las cosas que el Señor siempre me enseñaba era ser agradecido. Constantemente llegaba a mi casa y, Dios mío, gracias. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por el alimento que tengo, gracias por la salud. Gracias, Señor, por lo que haces en mi vida. Gracias. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero cuando vemos personas que la están pasando aún peor, en situaciones difíciles, y que no se quejan, sino que le dan la gloria a Dios, es una bofetada que nos da el Señor a través del testimonio de esas personas. Es una enseñanza tremenda. Y por eso es que nosotros tenemos que ser agradecidos en todo momento. Y si alguien nos pregunta, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, pero bien fuerte. Para que se enteren que estamos bien, es gracias a nuestro Dios. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas. Todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que todo lo que tienes es gracias a Dios? ¿O lo que tienes por tus méritos? ¿O lo que tienes porque estudiaste y te lo mereces? ¿O lo que tienes es porque naciste en la familia que naciste? ¿O en el país donde estás? No, hermanos, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y si hoy estamos aquí, hoy presentes, porque pudimos venir caminando, gracias a Dios. Porque Él fue el que permitió que pudiéramos estar aquí. Y esa es la misericordia y el amor de Dios. Y este hombre fue el único que reconoció la soberanía y la gloria del Señor en ese momento. Fue el único que reconoció que volvería otra vez a estar junto con sus familias, si era que tenía familia, a volver a retomar aquella vida que tenía antes. Que quizás lo habían desahuciado, ya le habían dicho que iba a morir como leproso, que nadie podía acercarse con él. ¿Saben algo? Es una enfermedad muy dura, ¿sabes eso? Que no puedes acercarte a nadie. Que veas a alguien, incluso que hayas podido tener hijos y después tenía esta enfermedad de no poder abrazar a tus hijos, de no poder abrazar a tu esposa, de no poder acercarte a tu familia y cenar con ellos juntos, de tener que estar aislado de toda la humanidad, de todas las personas. Es una enfermedad muy dura. Pero que el Señor en su infinita misericordia le libró, le sanó. Y solamente un hombre, solamente uno de 10 fue el único que se devolvió, y dice que dando gloria a Dios y dándole gracias al Señor por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate,
si Jesús no le dice levántate, estaría postrado adorando al Señor. El tiempo que fuera necesario. Y hay personas que se cansan orar al Señor. Personas que no saben cuánto tiempo hay que orar a Dios. 5, 10 minutos, 20 minutos. Y la pregunta es, ¿no somos agradecidos con todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas? Deberíamos pasar horas y horas delante de la presencia de Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Cómo nos ha cuidado, cómo nos ha guardado, cómo ha sustentado nuestras necesidades, cómo ha quitado el velo de nuestros ojos y hoy somos salvos. Porque este hombre, cuando el Señor le dijo, levántate, levántate, le dijo también, tu fe te ha salvado. No solamente recibió la sanidad, sino la salvación. Los otros 9 fueron sanos, pero no salvos. Por la actitud que tuvo de agradecimiento al Señor, recibió la salvación. ¿Y cuántos se acercaban al Señor Jesús para ser sanos? ¿Cuántos se acercaban al Señor por interés? Muchísimo. Incluso el Señor Jesús dijo, vosotros me seguís por interés, porque quieren saciar vuestra hambre. El Señor sabía lo que había en el corazón de ellos, pero ellos no entendían que el Señor Jesús no había venido al mundo simplemente a saciar tu hambre, a sanarte de la enfermedad, a liberarte de los demonios, sino que el Señor Jesús vino a la tierra a traer salvación para aquellos que estaban condenados en los pecados. A eso vino el Señor. Y que todas las sanidades y todas las señales que hacían era para que las personas vieran que era el Hijo de Dios el enviado. Así como dijo Nicodemo, sabemos que las señales que tú haces, las haces porque eres enviado por Dios, eres hijo de Dios. Reconoció quién era Jesús. Sabía que esas señales no las hacía cualquiera. Pero la gente que buscaba señales, y no se daban cuenta de quién estaba haciendo la señal. Y lo importante es tener la salvación. Si eres sano o no eres sano, eso depende del Señor. Lo importante es que yo sea salvo. Porque el tiempo que voy a estar aquí en la tierra es el tiempo que va a determinar cuánto voy a pasar eternamente, o en el cielo o en el infierno. Y quizás esto para otras personas es locura, como lo dice las Escrituras. Pero es la verdad. Y es la palabra de Dios. Y por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de tanto engaño y tanta mentira. Y este hombre fue un hombre con un corazón agradecido al Señor. Y ese acto de agradecimiento recibió la salvación también. ¿Y cuántas veces tenemos que ser nosotros agradecidos con el Señor? Jesús, un modelo de ejemplo, porque también le dio gracias al Padre en diferentes ocasiones. Mateo 15:36, vemos la multiplicación de los panes y de los peces, donde el Señor también, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo el Señor? Los tomó y dio gracias. Ese acto de gracia hizo que hubiera multiplicación. Señor, no tengo que comer. Otra vez vamos a comer lo mismo. Otra vez vamos a hacer esto. Señor, mira, cómo quisiera comerme un pollo, cómo quisiera comer pescado, cómo quisiera... Sí, yo sé que a veces hay momentos donde el Señor permite circunstancias en nuestras vidas, pero no para quejarnos, sino para darle gracias al Señor aún en la escasez. Porque ese corazón agradecido puede hacer que se multipliquen y haya milagro. Los discípulos le decían al Señor en ese momento, Señor, despide a las personas. Se está haciendo de noche, no hay aquí para que podamos alimentar a todos. El Señor dijo, ¿qué hay? Hay unos cuantos peces y unos cuantos panes, traedme lo que hay. Y dice que tomándolo, dio gracias. ¿A quién dio gracias? Al Padre. Y empezó a partir y a dar, a partir y a dar. Y los discípulos a las personas. Y así se alimentaron multitudes. 4,000. Y después hay otra historia que dice 5,000. Y en las dos historias, ambas, hubo la misma actitud. Al partir dio gracias. Seamos agradecidos con el Señor en lo poco, porque dice las Escrituras que si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondré. Eso dice la palabra del Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por este bocado. Aunque sea seco,
Es un bocado delicioso porque está tu presencia aquí en mi hogar. Y estoy agradecido por este tiempo. Pero dar gracias en todo. Al resucitar Lázaro, Juan 11, fíjense lo que dice también Jesús, Juan 11, versículo 41-42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuántos saben que el Señor te oye? ¿Lo sabes? ¿Y tú le das gracias a Dios porque sabe que te oye? ¿Sí? Jesús dijo: gracias porque yo sé que me has oído. Fíjense lo que dice, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo que yo he hecho, lo he hecho para que ellos crean. Porque yo sé que tú me oyes y nosotros también sabemos que nuestro Señor nos oye. Y por eso es que damos gracias al Señor. Como lo dice en Filipenses 4:6, que no nos estemos afanando por nada ni preocupando. Por nada estéis afanoso. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Ya creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? No estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vamos a orar, vamos a rogar delante del Señor, como nos dice, en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Te das cuenta? Eso que tenía el Señor también, que tenía esa acción de gracia al Padre. Gracias, porque yo sé que me oyes. Así nos dice las Escrituras. Oren, rueguen al Señor que los oyes, pero no de cualquier manera, sino con acción de gracia, porque la acción de gracia demuestra que confías en Dios. Lo que no puede ser es que estemos orando y después salgamos de oración tristes. O estemos orando y salgamos desanimados. O estemos orando y salgamos incrédulos de que el Señor puede obrar en la oración. No. Si yo entro quebrantado, afanado, preocupado en la presencia del Señor, entro porque yo sé que mi Redentor, mi Señor, vive y me oye. Y yo me postro delante de su presencia y oro y ruego y presento todo aquello delante de Dios. Y después termino con acción de gracias, Señor. Gracias porque yo sé que me oyes. Gracias porque en tu voluntad respondes esta oración. ¿Y sabes cómo salgo? En paz, tranquilo, confiado en el Señor, renovado. ¿Por qué? Porque he orado a Dios. Y cuando la gente diga: oye, pero ¿cómo estás tranquilo si estás sin trabajo? Ayer te veía un poquito, preocupado y hoy estás contento y alegre. Porque me he presentado al único que tiene la solución en mi vida y he descansado en Él. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Preséntamelo. Mi Señor. Mi Señor Jesucristo es el único que dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Y no como lo da el mundo. Es una paz diferente que nos hace vivir confiado, tranquilo en Él. Tercera parte donde el Señor también da gracia, y es cuando está en la Santa Cena, donde está con los discípulos repartiendo el pan, y cuando dice tomando la copa, dio gracias. También dio gracias al Señor por ese símbolo y ese acto tan importante que les estaba enseñando a sus discípulos que iba a acontecer con su vida personal, que la daría en la cruz del Calvario por amor a todos. Tres partes donde vemos el Señor Jesús dando gracias. Gracias al Padre, reconociendo, aceptando la voluntad de Dios. Si el Señor Jesús nos da este ejemplo, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor? En todo momento tenemos que ser agradecidos. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Pablo está hablando y está dando gracias al Señor por sus hermanos. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fíjate, Pablo está hablando y está diciendo: yo doy gracias a Dios, hermanos, por lo que está pasando en vosotros, por el fervor, por lo que hay en vuestras vidas. Seguimos, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis
la gracia de Dios en verdad. Pablo estaba tan agradecido de ver los hermanos cómo perseveraban, cómo crecían, cómo se mantenían firmes, cómo estaban creciendo en las cosas del Señor. Esa misma actitud sentí yo cuando el pastor me estaba contando ayer cuando lo busqué en el aeropuerto. Con el gozo y con la alegría con la que contaba todas las anécdotas que había vivido. De ver la fidelidad de Dios en ese evento. De ver el amor de los hermanos. Yo estuve viendo algunos vídeos de lo que se estaba llevando a cabo en los bautismos, por ejemplo. Los vi y me gozaba tanto y le daba tantas gracias al Señor. Decía, Dios mío, ¿cómo es posible que tan lejos, desde Tenerife, una isla tan pequeña, estés usando, Señor, a la Iglesia Vida Nueva para bendecir a tantas personas? Y a veces no somos conscientes. Y hay personas que me dicen, ¿sabes cuántas personas estaban conectadas viendo la predicación? Yo a veces no quiero pensar en las cifras. Solamente quiero ver las personas que están aquí y decir, Dios mío, ayúdame y dame palabra para poder bendecir a otras personas. Pero a veces no somos conscientes de lo que el Señor está haciendo. Y yo le digo, gracias, Dios mío, porque solamente tú eres capaz de hacer estas cosas. De poder alcanzar a otras personas en diferentes partes de este mundo, en cualquier rincón, a través de las redes sociales, que el poder de la palabra llegue y toque a una persona, a una familia en ese lugar y sean tocados. Que se haya llevado a cabo este viaje hacia México, como ya lo hizo en la península, y muchas personas se estén bautizando, estén conociendo al Señor, se estén restaurando matrimonio, muchos estén conociendo la palabra del Señor y se estén arrepintiendo. Y lo que está pasando es un gozo y es una alegría. Y no ceso de dar gracias a Dios. Y así como Pablo decía, hermanos, gracias doy a Dios en mis oraciones por vosotros, por lo que está pasando. Porque hay crecimiento, hay fidelidad, porque habéis conocido la palabra, que es la sana doctrina, que es lo que verdaderamente enriquece nuestras vidas. Y la habéis recibido y estáis creciendo. Y es un gozo en el Señor de ver lo que el Señor está haciendo. ¿Estás gozoso de lo que el Señor está haciendo? Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Fíjate lo que dice aquí. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Fíjate, habla de unidad, estén en un solo cuerpo. Y después dice, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora Pablo le dice, hermanos, que la palabra de Cristo esté abundante en vosotros y se estén exhortando, enseñando entre vosotros cada uno en sabiduría. Y después dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjate, no dice canten. No. Canten con acción de gracia, con gratitud. Que cuando estemos alabando y estemos cantando al Señor, sea un gozo el poderle cantar, porque estamos tan agradecidos del Señor, estamos tan gozosos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que levantamos nuestras manos y nos da igual si nos dicen por qué levanta las manos, que por qué llora esta persona. Da igual lo que puedan decir las demás personas. Nosotros lo que nos importa verdaderamente es lo que el Señor hizo, de dónde me sacó y a dónde estoy. Y por eso yo canto y alabo y glorifico el nombre del Señor con una actitud de agradecimiento por las bondades del Señor en nuestras vidas. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, fíjense lo que está diciendo la palabra. Todo, hermano, todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo que hagas y todo lo que digas, hacedlo para Dios, para el Señor. Porque si haces algo para el hombre, te vas a desanimar. Porque estás esperando que el hombre te diga algo. Pero todo lo que hagas, y está refiriéndose incluso en tu trabajo, hazlo para el Señor. Que la gente diga, oye, pero ¿por qué trabajas tan bien, tan diligente? Porque yo no lo hago para mi jefe, lo hago para el Señor.
Y en mi trabajo lo hago para el Señor. Y en mi casa todo lo que hago lo hago para el Señor. Y en la iglesia todo lo que hago lo hago para el Señor. Y todo lo que gira alrededor de mí lo hago para el Señor. Única y exclusivamente. Yo lo que hago no lo hago para agradar a los hombres, sino para el Señor, como dice las Escrituras. Y hay un versículo que quiero que por favor, te lo aprendas de memoria. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Las Escrituras dicen, da gracias en algunas cosas. Da gracias en lo que te guste. Solamente. No, eso no dice la palabra. La palabra me está diciendo, da gracias en todo. Señor, pero esto, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez estaba predicando y me di cuenta que entre todas las personas que estaban aquí había un hombre que no paraba de llorar en todo el mensaje. Venía por primera vez. Nunca antes había pisado una iglesia evangélica. Desde que comenzó el mensaje no paraba de llorar. En cuanto terminé el mensaje, me fui a él y conversé con él. Y él quería hablar conmigo. Y nos pusimos a hablar. Y me dijo algo. Me dijo, estoy muy mal. He sido una persona muy buena. Y ahora tengo tantos problemas en mi matrimonio. No he hecho nada malo y ahora mi esposa no quiere estar conmigo. Y me siento muy mal. ¿Por qué tengo que vivir esto si yo no le he hecho nada, ningún daño a nadie? He sido una persona muy buena. ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Y le digo, mira, ¿sabes algo? Porque Dios te ama. Y se me queda viendo y me dice, Dios me ama. Como diciendo, estoy sufriendo y Dios me ama. Y le dije, mira, ¿sabes por qué Dios te ama? Porque si no hubiese sido de esta forma, hoy tú no estarías aquí escuchando la palabra de Dios. Y el Señor ha permitido para que hoy estuvieses escuchando el amor de Dios, para que escuches la palabra de Dios. Es la única manera que pudieras hoy estar aquí. ¿Y cuántos hemos llegado a la presencia de Dios por las circunstancias que hemos vivido? Esa circunstancia la ha permitido el Señor, para que nos humillemos y reconozcamos que Él es el único que tiene la salida, Él es el único que tiene la solución, Él es el único que puede llenar el vacío de nuestros corazones. Él es el único. Y el amor de Dios se manifiesta tan grande que permite circunstancias en nuestras vidas para que lleguemos delante de Él humillados, reconociendo la soberanía de Dios. Este hombre jamás hubiese entrado por la puerta de una iglesia si no hubiese vivido la situación que está viviendo. Eso es el amor del Señor. Por eso es que nosotros como hijos del Señor tenemos que ser agradecidos. Gracias. Gracias por la abundancia, gracias por la escasez. Gracias por la salud o gracias por la enfermedad. Gracias porque estamos unidos. Gracias porque quizás en mi familia hay algunas circunstancias que nos has dividido, nos has separado. Señor, gracias por lo que estemos viviendo en este momento. Porque todo lo has permitido tú. Y es con un propósito. Ahora yo te pregunto, ¿serías capaz de darle gracias al Señor en medio de la enfermedad? ¿Serías capaz de darle gracias al Señor en medio de la escasez? ¿Serías capaz de darle gracias al Señor en la pérdida de un hijo? ¿Serías capaz de darle gracias al Señor en la pérdida de un ser querido? ¿Serías capaz de darle gracias al Señor en medio de una circunstancia muy dura en tu vida? ¿Serías capaz de darle gracias al Señor? Porque a veces lo sabemos en la teoría y en la práctica. Pues un corazón agradecido a pesar de la circunstancia, por mucho que le duela y le da gracias a Dios, es un corazón que dice, yo acepto tu voluntad. Y te amo, Señor. Y no voy a dejar de ser agradecido por lo que esté pasando a mi alrededor. Entonces, ahí verdaderamente se levantará aquel adorador que dice el Señor que está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que saben que a pesar de las circunstancias no se quejan, sino alaban y glorifican el nombre del Señor y se postran delante de su presencia hasta que el Señor diga, levántate. Porque solamente viven única y exclusivamente para servirle a Él. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Si por favor pueden subir los de la alabanza. Es un mensaje que seguro se ha predicado muchísimo y lo hemos oído muchas veces. Pero siempre es bueno recordarlo.
Siempre es bueno recordar que debemos ser agradecidos con el Señor. Uno de los salmos que nos recuerda cómo debemos entrar en la presencia del Señor es el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando vamos a entrar por estas puertas, cuando vamos a entrar a la presencia de Dios, ¿sabes qué debemos hacer? Gracias, Señor. Gracias porque hoy puedo asistir a la iglesia. Gracias porque me has permitido venir. Quizás desde tan lejos, desde el sur, desde el norte, he podido asistir al culto. Y después cuando llegues a tu casa, gracias, Señor, porque estoy en mi hogar. Gracias por esta almohada, aunque un poquito dura, pero gracias, Señor. Gracias por este colchón con el resorte que me fastidia, pero gracias. Gracias por esta comida que le faltó sal hoy, pero gracias. Gracias, Señor, por la ropa, aunque tiene un huequito aquí el pantalón. Ay, gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias porque cuando me he visto en las necesidades más grandes de mi vida, he visto tu sustento. Gracias, Dios mío, porque no me merecía el favor tuyo. Y aún así me has bendecido tanto. Gracias porque no he sido perfecto, pero tus misericordias son nuevas cada día, Señor, y me perdonas. Gracias, Padre, porque me has permitido vivir experiencias que nunca antes pensé que iba a vivir. Gracias, Dios mío, porque a pesar de mi rebeldía, siempre has tenido los brazos abiertos para recibirme. Gracias, Dios mío, por el trabajo que tengo. Pero también te quiero dar gracias porque si no tengo aún un empleo es porque tú tienes el tiempo, Señor, es determinado. Te doy gracias por la salud que tengo. Te doy gracias por el dolor de rodilla que pueda tener, dolor de cabeza o lo que esté pasando. Gracias, Dios mío, gracias. Yo te doy gracias por todo, Señor. Tú tienes el control de mi vida. Yo vivo para ti. Si respiro, es gracias a ti. Si puedo hablar, es gracias a ti. Si puedo caminar, es gracias a ti. Si tengo los hijos que tengo, es gracias a ti. Gracias, Señor, porque me has sacado del país de donde nací sin entender por qué. Pero con el tiempo he aprendido muchas cosas. Te doy gracias. Y podríamos pasar toda la noche dando gracias a Dios. Pero yo quiero que tú ahí donde estés, se lo digas. Dile al Señor gracias. Gracias, Dios mío, por esta iglesia presencial que puedes venir, puedes congregarte. Gracias por escuchar la sana doctrina. Gracias, Dios mío, por el alimento espiritual, Señor. Gracias por las cosas espirituales, las bendiciones, las promesas que tienes determinadas para mi vida. Gracias. Dios mío, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no ser como aquellos 9 hombres que al recibir la bendición se olvidaron de darte gracias a ti, Señor. Son innumerables las bendiciones que has dado a nuestras vidas, Señor. Innumerables. Nos has sorprendido, Señor, de tal manera, Dios mío. Pero a veces quizás no hemos sido agradecidos, Señor. Y hoy te queremos pedir perdón. Señor, perdónanos. Y en todo momento queremos ser agradecidos. Que nada, Señor, nos pases por alto. Si lo más mínimo, Señor, podamos dar gracias por ello. Porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Y la actitud, Señor, el dar gracias es porque hemos recibido algo que no lo merecíamos. Y por eso estamos agradecidos. Sobre todo, gracias. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario, Señor. Porque entregaste tu vida por nosotros, que eran siendo pecadores, Señor. Tú moriste por nuestros pecados. Y nos has dado vida eterna, Señor. Gracias. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por todas las cosas buenas, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de aquel momento, aquel tiempo que sufrimos tanto, Señor, que nos dolía tanto, Señor, lo que estábamos viviendo, gracias a esa circunstancia, hoy estamos presentes delante de ti, Señor.
porque hemos buscado tu rostro, hemos invocado tu nombre y tú nos has liberado, nos has sanado, Señor, y te damos gracias, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos alabarte, queremos adorarte, Dios mío, y queremos darte gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta iglesia. Gracias por este ministerio que está alcanzando a tantas personas, tantas almas, tantos corazones, Señor. Gracias, Dios mío, porque no somos conscientes, Señor, de lo que estás haciendo, pero toda la gloria y toda la honra sea dada a ti, Señor, y que seas tú avivando, Dios mío, esos corazones, que seas tú a la luz de la palabra tocando, Señor, impactando a cada familia en cualquier parte de este mundo, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te invito a